¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este primer vídeo del canal, un primer vídeo en el que vamos a hablar del Aston Villa, y es que el conjunto de Dean Smith, el conjunto villano, ya ha superado los puntos logrados la temporada pasada. Lo ha hecho después de este empate a 0 ante el Brighton and Hove Albion y está más cerca de Europa que de los puestos de descenso. Vamos a tratar de explicar por qué en Villa Park está siendo una temporada tan tranquila que no aburrida, porque el conjunto villano es uno de los más divertidos de ver en esta Premier League, y cuáles son esas 5 claves que han llevado al Aston Villa a experimentar un cambio tan radical en apenas unos meses. La primera clave es la experiencia de la plantilla y la mejora de la misma. Recordemos que la gran mayoría de la plantilla no había disputado Premier la temporada pasada, era un equipo muy joven, un equipo muy inexperto y que por tanto no estaba acostumbrado a ese ritmo, no estaba acostumbrado al nivel de competición de la Premier League, una competición muy exigente y que le llegó a quedar grande a muchísimos jugadores. Recordemos que además los fichajes que realizó el Aston Villa, más allá de Tom Heaton, Pepe Reina en el mercado invernal, no le dieron esa experiencia, no le dieron ese bagaje en la competición que necesitaba el equipo. Y es que son muchísimos los jugadores que no habían disputado la competición. Tenemos a Gilbert, tenemos a J. Peleteiro, tenemos a Kodja, tenemos a Engels, Hurihan, House, Nakamba, y así una gran lista de nombres. También está el Gatchi, está Wesley Moraes, está Samata, quien ficharon también para suplir esa lesión de Wesley, de la que luego hablaremos, Keinan Davis, y hay jugadores que, a pesar de estar ya confirmados como claves en la plantilla, ya asentados en el 11 inicial, asentados en esta Premier League, además a un nivel alto competitivo, también eran inexpertos, también eran debutantes en esta Premier League, como son los John McGinn, Douglas Luiz, Mohamed Trezeguet y Ezri Konsa. En la segunda clave nos vamos a la enfermería, y es que Aston Villa la temporada pasada sufrió muchísimas lesiones de gran duración además, y sobre todo en jugadores clave, jugadores que eran importantes no solo en el equipo, sino además en el 11 inicial para Dean Smith. Hablamos de las lesiones de Wesley Moraes, que actualmente sigue lesionado. Hablamos de las lesiones de Tyrone Mings, clave en la defensa. Hablamos de la lesión de John McGinn, clave en esa medular villana. Hablamos también de lesiones como la de Tom Heaton, por eso se tuvo que recurrir a Pepe Reina en el mercado invernal. Y hablamos también de lesiones menos importantes, pero que afectaron al desarrollo de la campaña, como la de Bjorn Engels, que estaba siendo titular hasta su lesión junto a Tyrone Mings. Y es que este año somos capaces de recitar el 11 de Aston Villa prácticamente de memoria en cada partido, más allá de esa lesión de Ross Barkley, de la que sí que estuvo varios partidos fuera del terreno de juego. No ha sufrido esas bajas tan duraderas, tan claves además, como fueron la campaña pasada. Y comentar también que está fuera de las dos competiciones coperas, no está ya ni en la FA Cup ni en la Copa de la Liga, y que por tanto no tiene esa carga de minutos, no tiene esa carga para los jugadores que podría aumentar ese riesgo de lesión. En la tercera clave vamos a hablar de Jack Grealish, pero no directamente del capitán villano. Y es que el de Birmingham este año está mucho mejor acompañado, y es lo que explica que ya haya superado los registros de la temporada pasada. Esta campaña cuenta con Bertrand Traoré, cuenta con Ollie Watkins, cuenta con Matty Cash, Ross Barkley, sumados a los El Gatchi, a los Trezeguet, John McGinn, Douglas Luiz, que ya estaba en la temporada pasada. Mucho más condimento, digamos, en el Aston Villa, mucho más ayuda para el capitán villano, mucho más atracción para los rivales, ya que no es tan previsible el Aston Villa. No solo ahora Jack Grealish es capaz de generar ese peligro, de inventarse esa jugada, porque Bertrand Traoré, Ollie Watkins, Ross Barkley, Trezeguet son capaces de generar ese peligro. Han aumentado la variabilidad en el ataque del Aston Villa, han aumentado las posibilidades y han aumentado la eficiencia en ataque del Aston Villa. En este cuarto punto vamos a hablar de John McGinn, el escocés, el pequeño escocés, que el año pasado, la temporada pasada, se perdió gran parte de la misma por esa lesión grave que ya hemos comentado. Está siendo una de las claves de esta mejora del Aston Villa, pero no por lo que venía haciendo la temporada pasada, sino por el giro de tuerca, por los matices que le ha añadido a su juego. En esto habrá tenido gran parte Dean Smith, entrenador que también ha evolucionado como la plantilla. Recordemos que también tenía esa inexperiencia, él mismo confirmó que la Premier era un nivel altísimo también a nivel de exigencia para los entrenadores, pero parece que está dando también poco a poco con esa mejora, con esas teclas que está tocando para darle una mejora sustancial al equipo.
Vamos a hablar de John McGinn, vamos a hablar de ese giro que le ha dado a su juego, y es que el pequeño escocés el año pasado, la temporada pasada, ocupaba esa posición de interior junto a Douglas Luiz y era Marvelous Nakamba el que se ubicaba como interior, como pivote, perdón, por detrás de estos dos para ser ese jugador más posicional. Esta temporada, recordemos que está jugando Ross Barkley con su llegada de media punta y están por detrás como doble pivote Douglas Luiz y John McGinn, que participan en la creación del juego, participan en labores ofensivas, pero su principal tarea no es otra que la defensiva, es la de compensar, es la de dar equilibrio y la de ser el sustento del equipo. Son los encargados de parar las contras, de saltar a las coberturas, en definitiva de guardar las espaldas del equipo y de poder favorecer que jugadores como Bertrand Traoré, como Trezeguet, como Watkins, como Grealish pueden estar más centrados en ataque sabiendo que están ellos guardando las espaldas. Está siendo clave esa labor de los dos mediocentros, sobre todo, ya digo, en transiciones defensivas cuando el equipo pierde balón. Papel fundamental, papel clave el de John McGinn, como está siendo el de Douglas Luiz, pero destacamos sobre todo el del escocés por ese cambio que le ha dado a su juego. Nos vamos a la quinta y última clave, y no es otra que la solidez defensiva del equipo. Recordemos que el año pasado el Aston Villa fue uno de los equipos más goleados de toda la Premier League, era un absoluto desastre en defensa y transmitía una fragilidad defensiva que difícilmente hacía presagiar esa salvación en la última jornada ante el West Ham United. Clave en esta solidez defensiva son dos factores principales. El primero, la llegada de Emi Martínez, recordemos el fichaje del argentino que llega del Arsenal porque en teoría iba a ser suplente de Bernd Leno y que está dando un salto de calidad importantísimo a la portería del Aston Villa, innumerables ya porterías a cero las que ha dejado el conjunto villano, os dejo el dato por aquí en el gráfico. Y no solo eso, sino que además aporta en la salida de balón, es clave esa confianza con los pies que tiene el argentino para que el Aston Villa pueda proponer el estilo de juego que hace y que presenta en cada partido. El segundo punto, ya hemos hablado de Emi Martínez, nos vamos a la defensa. Hemos hablado de las muchas bajas que tuvo el Aston Villa y es que el año pasado vimos a Konsa como lateral, a Konsa como central, a House como central, House como lateral, Tyrone Mings, Bjorn Engels, El Mohammadi, Gilbert, Matt Targett, son muchísimos nombres para dotar de estabilidad a una línea defensiva que normalmente no suele variar. Este año estamos viendo a Matt Targett, estamos viendo a Tyrone Mings, Konsa y Matty Cash. Absolutamente clave el fichaje del lateral derecho, no solo por la estabilidad que está consiguiendo la defensa al asentarse 4 hombres claramente en ese once inicial, sino porque está siendo una de las sorpresas de la temporada, no ya del equipo villano. El jugador que venía de Championship no solo se ha adaptado fenomenalmente bien a la Premier League, sino que está aportando muchísimo al equipo con sus subidas y me parece un experto bloqueador de centros, es buenísimo en esa faceta del juego, el lateral derecho inglés. En resumen, Emi Martínez y esa estabilidad a la hora de poder alinear, de poder generar mecanismos a nivel de socioafectividad, clave absoluta, que sea capaz Dean Smith de contar con 4 jugadores fijos prácticamente cada jornada. Ha aparecido House, ha aparecido el Mohammadi, pero en momentos puntuales para suplir esas posibles sanciones, esas posibles lesiones o para dar un poquito de descanso a esos hombres. Pero ya decimos Matt Targett, Tyrone Mings, Henry Konsa y Matty Cash. En conjunto el bloque ha mejorado muchísimo en esta faceta defensiva, el equipo está muchísimo más trabajado, hemos hablado de esa mejora también de Dean Smith y el equipo lo está notando. Un aspecto en el que quizás tenga que mejorar todavía y está siendo gran debe del Aston Villa está siendo esas pérdidas de balón, sobre todo en el centro del campo, y es que por su manera de jugar el Aston Villa arriesga mucho en salida de balón, juega con los medios centros y muchas pérdidas que surgen ahí en el medio campo acaban en ocasión clara. Por lo tanto, le apuntamos ese debe, ese aspecto a mejorar al Aston Villa, que en cualquier caso está haciendo una temporada brillante y parece que va de menos a más. Pues esto ha sido todo por hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no, cuáles son las claves que creéis que están bien puestas, cuál añadiríais, si quitaríais alguna y qué opciones le veis realmente al Aston Villa de mejorar de cara a final de temporada y de estar peleando hasta el final por esas posiciones europeas. Nos vemos.